La lucha entre el bien y el mal parece no tener fin, ¿verdad? Y somos testigos a diario de cómo ante nuestros ojos se libran pequeñas, medianas, grandes batallas en forma de disputas, de enfrentamientos, de envidias, de criticar a esa persona que me cae mal para intentar hundirla socialmente. O a gran escala, por ejemplo. ¿Cómo está el mundo, geopolíticamente hablando? Esa cuerda tensa que parece que de un momento a otro se va a romper. ¿Cómo está Europa? Esa Europa que en sus comienzos se construyó con las raíces cristianas y que ahora sus objetivos y metas, esos objetivos y metas de antes, ese origen, esa esencia de Europa cristiana, se diluye por completo y nos pone en evidencia precisamente la lucha entre el bien y el mal, y el mal que parece imponerse ahora con total seguridad sobre el bien, que parece imperar en esta sociedad de consumismo, de vicio, de libertinaje, de escasos valores. ¿Qué pasará con esa Europa? Precisamente tengo aquí un libro, Europa y su destino, ¿no? Europa y su destino. Una gran pregunta que, por supuesto, como ya lo hemos hecho, pero seguiremos haciéndolo, analizaremos aquí en Refuego Zabala. El devenir de Europa. ¿Por qué es preocupante? Claro que sí. Pero ¿cómo está el mundo en general? ¿Cómo está? Una gran pregunta que muchas veces puede solaparse en nuestro día a día. Porque ocurre una cosa, amigos. Una cosa que nos pasará a todos, en mayor o menor medida. Y es convertir nuestra vida en esa inercia, ¿no? Hacer de nuestra vida, pues, un vagón más de ese largo tren del totalitarismo, de la dictadura, del pensamiento único. Es decir, esa deriva, ¿no?, que va tomando el mundo y que yo, pues por comodidad, por cobardía o lo que sea, me uno también a ese tren, ¿no? A esa larga fila de borregos que van ahí sin pensamiento crítico, sin voz discordante, simplemente diciendo sí a todo, o no diciendo nada y mirando para otro lado. Los tibios, ¿verdad? Los tibios del Evangelio, que dice Jesús, los tibios que vomitaré de mi boca. ¿Estamos cayendo nosotros en eso? Nos callamos muchas veces por cobardía, por caer bien a todo el mundo y no tener enemigos, llevarnos bien con todos. ¿Eso es posible? ¿Llevarse bien con todos? ¿Es posible eludir toda crítica? ¿Es posible caer bien a todo el mundo? ¿Es posible? Sí. ¿Es conveniente? ¿Nos va a hacer bien a nosotros? Y la gran pregunta, ¿está haciendo bien al mundo? Cuando el silencio de los buenos se produce, esos buenos, que se dicen buenos, se convierten en cómplices del mal. Hay algo muy grave, ¿no?, que está ocurriendo, que ahora vamos a comentar, pero antes quería contaros lo que me ocurrió el otro día, ¿no? Conocí a un matrimonio, ya de cierta edad, jubilados, un matrimonio argentino, que venía por primera vez, bueno, por primera vez no, por segunda o tercera vez a España, pero que ya se iba a quedar a vivir aquí, definitivamente en España. Si os digo cómo eran los rostros de esas dos personas, rostros en los que se palpaba tristeza, desazón, desesperanza absoluta. Es lo que yo pude palpar al principio. Yo dije, bueno, esta gente a lo mejor ha dormido poco, estará cansada, o ha tenido un problema, o lo que sea, ¿no? Y por eso están así, en esta actitud, algo pues muerta, ¿no? No sé, como sin alma, con una tristeza, ¿no? Pero lo entendí claramente cuando hablé con ellos, cuando crucé unas palabras, cuando se produjo entre nosotros una conversación en la que ellos me contaban de dónde venían un poco, ¿no?, sus orígenes y tal.
de que un hijo suyo vivía aquí en España, habían venido a visitarle ya varias veces y querían quedarse a vivir aquí, en España, porque les gustaba, ¿no? Y me dijeron, ¿no? Claro, yo les pregunté la situación en Argentina, cómo es, ¿no? ¿Cómo ustedes han vivido estos años ahí? Y me decían, vamos, no querían casi ni hablar, ¿no? Pero me decían una cosa que se me quedó grabada. Se respira tristeza. Me dijeron eso. En Argentina, en general, la gente está triste y salta a la mínima. Es decir, se la ve como resentida. No hay calor humano, ¿no? Y es lo que ellos, a diferencia que en Argentina, destacaban en España. Esa empatía de los españoles, ese calor humano que encontraban aquí en España, ¿no? Y que en Argentina no se vivía. ¿Por qué?, se pregunta uno. Pues porque los argentinos, según me decían estas personas, durante años y años han vivido en unas circunstancias, no sé si míseras, pero sí de gran tensión política que les ha repercutido en su bolsillo, en su porvenir, en los sueños que podían tener a nivel profesional, de formar una familia o lo que sea, de vivir en definitiva. Es decir, que ciertos políticos, a lo largo de los años que han ido pasando por Argentina, se han cargado el país y han sumido a la población en una tristeza colectiva, en una desesperanza que traspasa los límites de la comprensión humana. ¿Cómo puede ser que Argentina, un país tan rico por recursos naturales y por el país que es, ¿no? Como pasa con Venezuela o con este tipo de países, ¿cómo es que ha caído tan bajo? Y uno se da cuenta de, precisamente ahí también, de la lucha entre el bien y el mal. De cuando un gobernante gobierna para sus ciudadanos y no para él mismo, ni para su bolsillo, ni por sus caprichos, sino por el bien común. ¿Eso existe? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Existe un político así? Honrado, empático, servicial, caritativo, que esté para lo que tiene que estar un político. Porque esto ya no es de un color o de otro, de un lado o de otro. Esto ya es de decencia, de humanidad. El ser humano es capaz de todo lo mejor, pero también lo vemos, es capaz de todo lo peor. Y si no, que se lo digan a los nicaragüenses. ¿Qué pasa en Nicaragua? En Nicaragua se está produciendo una auténtica batalla entre el bien y el mal. Se está produciendo ahora con mayor intensidad si cabe. Un detalle muy significativo. Las hermanas de la caridad, de Madre Teresa de Calcuta, que no tienen ideología de ningún tipo, que no representan a ningún partido político, que solo representan a los miserables, a los pobres, a los que no tienen nada. Precisamente a esos son a los que van a atender. Las hermanas de la caridad, amigos, han tenido que salir de Nicaragua. Las han expulsado del país. ¿Cómo es posible esto? Si no es porque quienes ahora están manejando los hilos de Nicaragua son personas malvadas. Porque si no, os pregunto yo a vosotros, ¿cómo se puede entender esto? Unas monjas, unas religiosas, que están llevando consuelo a personas que no tienen nada. Unas religiosas que no se meten en política, que pueden ser incómodas en ciertos temas porque llaman a la puerta a nuestra conciencia, llaman a la puerta a la conciencia de los políticos, y eso incomoda. Puede ser, pero al final es la caridad en su máxima expresión, ¿no? Es darse a los demás. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay para tener que expulsarlo del país, pisotearlo, rechazar esa caridad que no conoce límites? Pues no es solamente ese el caso que se produce en Nicaragua, sino que los católicos están perseguidos. Los sacerdotes, secuestrados algunos de ellos,
obispos, algunos incluso que han desaparecido, que no se sabe nada, otros que han tenido que huir, exiliados del país. ¿Por qué ocurre esto? Claramente una batalla entre el bien y el mal. Pero si vamos al origen de una figura muy significativa ahora en Nicaragua, y no hablo de Daniel Ortega, hablo de su mujer, Rosario Murillo, sí, quien, según personas que conocen más este tema, incluso nicaragüenses, esta mujer es realmente la que mueve los hilos, la que toma las decisiones. Su marido a lo mejor es una marioneta más. Pero Rosario Murillo, ¿hasta qué punto es determinante en todo lo que está ocurriendo ahora en Nicaragua? Es una mujer que tiene odio a la religión católica. Y así lo está demostrando. ¿Pero por qué? Pues mirad, parece como que, no sé, entre los dictadores se ha puesto de moda ese gusto por el esoterismo, ¿no? Por la brujería, por la hechicería y todo eso, ¿no? Pero es que en el caso de Rosario Murillo hay quienes dicen que ella es una bruja. ¿Quién lo dice? Por ejemplo, una voz que clama esto es la de Sergio Ramírez, escritor, que en su libro Tongolale no sabía bailar, prohibido por cierto en Nicaragua, este hombre que ha tenido que ser exiliado, si no me equivoco político también, que estuvo en el gobierno de Nicaragua en su día, pues este hombre en este libro habla precisamente de esa tendencia de Rosario Murillo hacia todo lo esotérico, hacia la brujería, hacia la hechicería, hacia ese mundo turbio, oscuro, que no está sino sustentado y arropado y cobijado por las garras mismas del demonio. Y además dice en una entrevista Sergio Ramírez, que es buen conocedor de todo lo que está aconteciendo en Nicaragua, dice textualmente: ahora las reuniones del gobierno se hacen alrededor de una estrella ardiendo de 5 puntas. Se traza un círculo y los ministros se sientan alrededor. Es como un aquelarre. Palabras textuales. ¿Esto se está produciendo en Nicaragua? Según Sergio Ramírez, sí. Sería entonces una invocación a las fuerzas del mal. Sería entonces buscar aliados en el mal para combatir el bien. ¿Está ocurriendo en Nicaragua? ¿Está ocurriendo en distintas partes del mundo? Incluso podríamos decir en Europa, en España. ¿Está ocurriendo? Si uno, quien sea creyente y quien no también, va a los evangelios, también se encuentra con esta lucha entre el bien y el mal. En la Biblia también, claro que sí. En tantos relatos, historias reales, ¿no? De, por ejemplo, el padre Amor, del padre Salvador, Hernández Ramón, el padre Luzón, grandes exorcistas conocedores de lo que es capaz de hacer el demonio en la vida de las personas. Cuando uno se asoma a esto sin prejuicios, oye, y para informarse más, ¿no?, sobre lo que puede estar ocurriendo, sobre el peligro del esoterismo, sobre el peligro de la brujería, sobre el peligro de hacer un pacto con el demonio. Cuando uno se da cuenta de eso, entonces comprende mucho mejor lo que puede estar ocurriendo ahora. Que la batalla que se está librando no es una batalla humana, es una batalla ante todo sobrenatural, en la que, por supuesto, intervienen personas como nosotros, que podemos estar en el ejército, podemos decirlo de alguna manera, el ejército del bien o el ejército del mal. Eso no quiere decir que yo, que me considero estar en el ejército del bien, haga todo bien. Claro que no. Por supuesto que no. Haré seguro muchas cosas mal, pero
la gran clave es luchar por seguir ahí, ¿no? Y no ceder ante las tendencias que son mayoritarias, sí, y que por tanto asustan, las tendencias que se están imponiendo en este mundo. Pero volvamos a Rosario Murillo, porque si nos detenemos un poco en su origen, ¿no? Según Anwar Hassan, segundo esposo de Rosario Murillo, este hombre dice que la madre de Rosario Murillo, de nombre Zoilamérica Zambrana, proviene de Niquinojomo, que es un municipio nicaragüense, cuna de hechiceros y espiritistas más célebres de Nicaragua. Y además, este hombre, Anwar Hassan, es su testimonio, el segundo esposo de Rosario Murillo, algo sabrá. Dice, Zambrana, quien fue su suegra, ¿no?, madre de Rosario, leía las manos, consultaba la ouija y decía que se comunicaba con los muertos. Es decir, esto es lo que hacía, podemos decir que entonces que es una bruja, era una bruja, la madre de Rosario Murillo. Entonces, no es extrañar que Rosario Murillo también haga estas prácticas, ¿no? Otro detalle, todos los anillos que lleva puestos, incluso brazaletes y tal, con el símbolo de la mano de Fátima, que es como de la buena suerte, ¿no? En los musulmanes, por ejemplo, en los judíos creo que también esto se ha expandido, ¿no? Que es como un amuleto a la buena suerte, ¿no? Todo eso que al final son puertas por las que el demonio se filtra, ¿no? Esta mujer que está revestida de todo eso, ¿no? Lo lleva como amuletos de la buena suerte y para, pues que los malos espíritus salgan de su vida, ¿no? Es decir, es una mujer que claramente vemos cómo se está arropando de el esoterismo más absoluto, ¿no? De estas prácticas que no vienen de Dios precisamente. Y eso se traduce en esa persecución que se está llevando a cabo en Nicaragua. ¿Es casualidad acaso? ¿O es esa lucha entre el bien y el mal? La lucha entre el bien y el mal está clara, pero el origen también podemos ver cómo una persona que está al cargo de un gobierno, de un país en el que se está llevando por delante la libertad religiosa, y curiosamente los católicos, esa persona está jugando con fuego, nunca mejor dicho, con prácticas que no son precisamente de Dios, que no son buenas, porque cuando uno está con Dios no necesita eso. ¿Qué pensáis de todo esto? Esa lucha entre el bien y el mal. ¿Qué pensáis, amigos? Opinad en comentarios, porque esto es otro debate más que tiene que estar vivo, ¿no? Para que podamos despertar de ese sueño que nos tiene atrapados, ¿no? Y que nos impide ver muchas veces lo que a nuestro alrededor se está produciendo. Hasta pronto.